La transfiguración de Jesús. Después de la serie de mi experiencia con el COVID y con Dios, en donde se me pidió que hablara de la enfermedad que padecí y de la que prácticamente ya salí adelante, y con la que se buscaban varias cosas. Uno, narrar a detalle lo que vive mucha gente con esta enfermedad de moda. Dos, servir con esta información a enfermos, familiares, doctores, enfermeras, personal de limpieza y servicios en general, así como todo el mundo, en forma de aumentar su cultura de lo que está pasando y viviendo con esta pandemia. 3. Ayudar y motivar a que la gente comprenda los alcances de la enfermedad. 4. Ayudar a que la gente pierda el miedo a contagiarse, ya que por dura que pueda ser esta experiencia, siempre se puede salir adelante y fortalecido. 5. Darle un enfoque espiritual a lo que está pasando. 6. Dar las bases para entrar a lo que busca este canal, que es el desarrollo espiritual del ser humano. Ya cumplida esta parte, procedemos a iniciar con el primero de los temas de espiritualidad que tiene que ver con el nombre que se me indicó ponerle a este canal de YouTube, la transfiguración. Antes, considero conveniente aclarar que el canal no pretende ser religioso, pero sí espiritual. Los temas que trataremos, a pesar de que pudieran ser religiosos, no lo son. Debemos entender que la espiritualidad no depende de las religiones, y las religiones pretenden llevarnos a la espiritualidad, aunque tristemente pareciera ser que se han desviado de ese propósito, y en muchos casos pareciera ser que se adueñan de los personajes como Jesús y compiten por el derecho a ser propietarios de la verdad, entre comillas, que en realidad termina siendo su verdad y no necesariamente la verdad con mayúsculas, ya que se basa en interpretaciones y no en el conocimiento. Por eso los invitamos a desarrollar el discernimiento desde el corazón, para tener acceso al verdadero conocimiento con mayúsculas, no a las diferentes opiniones, incluyendo la propia de cada quien. ¿Qué es más importante para ti, para ti, tú que me escuchas? ¿Tu opinión es más importante? ¿La mía es más importante? ¿O la verdad con mayúscula, independientemente de lo que tú o yo podamos pensar? La verdad siempre es una sola. No existe eso de mi verdad. Eso es más bien una opinión. Entonces, los invito encarecidamente a ser buscadores de verdades y no de opiniones. Esto se logra buscando a los maestros de cada tema en cuestión. En este caso, a quien podríamos y debiéramos recurrir es a los maestros ascendidos, a ángeles, arcángeles, avatares, seres superiores, y siempre pasar sus enseñanzas por el filtro del discernimiento que se encuentra en nuestro corazón, a través de la presencia divina, la luz crística que mora en nuestro corazón, en nuestra esencia. Ahora sí, comenzamos. La transfiguración es el hecho que se relata en la Biblia en el que Jesús se ilumina, se llena de luz, incluyendo sus vestimentas, enfrente de 3 de sus discípulos en el monte Tabor, donde se había retirado a orar. En esa ocasión se le ve a Jesucristo conversando con Moisés y con Elías, profetas del pasado,
en que a Moisés se le considera el profeta de la ley de Dios y a Elías el profeta de la venida del Mesías. Pedro ofrece a Jesús hacer 3 tiendas, una para cada uno de ellos, o sea, para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. Cuando se aparece una nube en los cielos y que los cubre con su sombra, y atemorizados se inclinan sus cabezas. De la nube sale una voz imponente que les dice: Él es mi Hijo amado y en quien me complazco, escuchadle a Él. En eso desaparece la nube y ya no están Moisés ni Elías. Entonces Jesús toca la cabeza de sus discípulos diciéndoles que no tengan miedo. También les dice que no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Bajaron y los discípulos iban comentando entre ellos lo que eso significaría. Y le preguntan a Jesús: ¿por qué se dice que Elías ha de venir primero? Y les contesta: porque vendría primero a restablecer todo, pero que iba a ser ignorado, despreciado y que iba a sufrir de todo. Entonces les comenta que Elías ya había venido y que no había sido reconocido. También les dice que él Jesús, también habría de padecer. Y entendieron los discípulos que Elías fue Juan el Bautista. Ahora les voy a leer cómo lo narra el Evangelio de Mateo. Mateo 17, 1. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto. 2. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 3. En eso se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 5. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: No tengáis miedo. 8. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él: ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, 12, Elías vino ya, pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. ¿En qué consiste la importancia de esta historia? Para empezar, este es otro de los milagros de Jesús.
al grado que Santo Tomás de Aquino lo considera como el mayor milagro porque completa el bautismo y mostraba la perfección de la vida en el cielo. A la transfiguración se le considera uno de los momentos y sucesos cruciales. Los otros cuatro sucesos cruciales serían el bautizo, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús, de la que seguramente hablaremos en otra ocasión. Todo esto de alguna forma confirma que Jesús es el Mesías, que había sido profetizado. Su llegada es para que se construya una nueva humanidad. Recuerden que es el Hijo del Hombre y esto encierra un gran misterio. Por si no lo saben, es importante que los misterios se develen, se descubran, se les quite el velo que los oculta. Cuando vamos al cine a ver una película de misterio, el juego siempre es tratar de descubrir, por ejemplo, quién es el asesino de esa trama. Toda la película la observamos tratando de elucidar, descubrir el enigma, el misterio, y al final vemos quién sí lo logró. En las religiones se habla de los misterios, pero nunca he visto que la gente trate de descubrir qué encierra cada misterio. Los invito a que intenten descubrir lo que significa, lo que hay detrás de este misterio, en especial de el Hijo del Hombre. Yo agregaría, de acuerdo a lo que he estudiado y a lo que se me ha revelado, que hay Hijo de Dios, Hijo de mujer, pero que también hay Hijo del Hombre. Y esto tiene un significado importante. Continuamos. La transfiguración cumple una profecía de Malaquías, en donde se dice que Elías regresaría después de la ascensión para mantener la esperanza en el arrepentimiento antes del juicio final. Por cierto, estamos viviendo esos tiempos. Entonces, la importancia de que Elías estuviera presente en la transfiguración de Jesús es tan importante como el hecho de que también estuviera presente Moisés, que era considerado como el representante de todos los profetas que esperaban la venida del Mesías. Como ven, todo esto confirma el hecho de que Jesús es el Mesías profetizado. La importancia de este tema que estamos tratando, de este canal y de la información que vamos a estarles compartiendo, es precisamente porque el anuncio de su regreso es en estos tiempos que estamos viviendo. La voz del cielo también fue escuchada durante el bautizo. Las palabras son las mismas, pero sí encierran un significado diferente, ya que durante el bautismo se señala el juicio de y la muerte de Jesús por los pecados del hombre, pero en la transfiguración se habla de la resurrección de Jesús como su reivindicación venidera y su glorificación. O sea que si su muerte puso en duda que pudiera ser el Mesías, el Hijo de Dios, la resurrección confirma que Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien Él se complace. Aunque la Biblia se reconoce que la transfiguración de Jesús también es posible para todos por nuestra fe en Él, y que también seremos glorificados, pareciera ser que se dice en forma simbólica. Yo sé que es un hecho el que podemos lograrlo todos los que nos lo propongamos. La transfiguración es posible para todos y cada uno. Al saber eso, se nos está dando la oportunidad de que nos pongamos las pilas para lograr lo mismo que Jesús, ya que algo de lo que se dice mucho es
que lo que Él logró nos vino a decir, a enseñar y a mostrar que también nosotros podemos lograrlo, literalmente hablando, no en forma figurada ni simbólica. Los apóstoles estaban confundidos por el significado de lo que el Señor había dicho acerca de su próxima resurrección de los muertos. Habían escuchado llenos de tristeza y ahora contra su voluntad estaban llegando a comprender la terrible certeza de que su querido maestro tendría que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar entre los muertos. Con el mandamiento a él oíd, se confirma que las profecías quedan atrás, ya que ya está presente el Mesías y por eso ya es a él a quien hay que escuchar. Mientras descendían de la montaña, preguntaron al maestro, ¿por qué pues dicen que los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús confirmó que la profecía de que Elías vendría primero era cierta, es decir, antes del advenimiento glorioso del Señor. Mas os digo, añadió, que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de que Elías regresó como Juan el Bautista. Antes del nacimiento del Bautista, el ángel Gabriel anunció a Zacarías que su hijo Juan obraría con el espíritu y el poder de Elías en calidad del precursor del Cristo. A manera de conclusión les diré que cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y lo hace señalando su pecho, nos está diciendo, entre otras cosas, que en nuestro pecho, en el corazón, está el camino de la redención y del brinco espiritual que podemos lograr al seguirlo a Él, como ejemplo de lo que podemos lograr si lo imitamos en activar el corazón a través del amor. Recordemos que Él lo logró como hombre, como lo somos nosotros. Entonces, si Él lo logró, nos está diciendo que todos podemos. Pero no es con golpes de pecho. Por eso menciono la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. La religiosidad y la espiritualidad de palabra, de intención, nunca nos elevarán. Lejos de servirnos, solo elevan al ego de las personas, obstaculizando el verdadero crecimiento interior. Hay que llevar a la práctica diaria y continua todo este esfuerzo para lograr ese brinco evolutivo y espiritual. En este canal, como en muchos otros, se van a dar las claves para lograrlo a quien realmente le interese de corazón. El camino se hace difícil para quien no se ha decidido de corazón, pero para quien sí se decide desde lo profundo de su ser, no solo no es cansado ni aburrido, sino que es alegre, ameno, ligero y se disfruta como no se imagina. Entonces, en este canal los invitamos de corazón a seguir el ejemplo de Jesús, de este maravilloso Maestro ascendido, que está
regresando en estos tiempos como lo prometió y nos está ayudando en este proceso de crecimiento y de lograr ese brinco espiritual, esa realización, ese pasar a la quinta dimensión que se dice en otras fuentes, de la tercera a la quinta, donde es el paraíso terrenal del que se habla también en la Biblia. Entonces, trabajemos internamente, utilicemos el discernimiento, desarrollemos y despertemos el amor en nosotros. Y recuerden que el amor verdadero es el que ve por el prójimo, ve por los demás y no por uno mismo. O sea, de alguna manera, el amor verdadero es contrario al egoísmo. Con esto terminamos el tema de la transfiguración y la siguiente semana hablaremos de los chakras y empezaremos a entrar precisamente a cómo todo está diseñado para que logremos estos cambios espirituales. Gracias.